Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Comenzamos por efectos de tiempo, son casi 7:15. Le damos la bienvenida en los estudios de la ciudad de Guayaquil a Javier Zavala Egas y aquí en los estudios de la ciudad de Quito a Ricardo Cobo. Luego del anuncio del presidente de la República en el sentido de que ha solicitado a su bloque legislativo incluir dentro de la propuesta de enmienda una disposición transitoria para que la postulación de carácter indefinido pueda considerarse realmente a partir del 2021 para los casos de aquellos dignatarios en cualquiera de las posiciones que ya haya sido reelegido, ha pateado el tablero político ecuatoriano. Pero más allá también del tablero político ecuatoriano, quiero comenzar también preguntando a mis invitados si este tema está amparado dentro de la Constitución. Es decir, ¿se puede introducir una disposición transitoria, se puede incluir una disposición transitoria en el sentido de que no fue tratado en el primer debate? Le doy la bienvenida a Javier Zavala y le pregunto la parte jurídica. Javier Zavala, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Es factible incluir esa disposición transitoria que solicita el presidente de la República cuando no fue tratado en el primer debate? Buenos días, Carlos. Yo pienso que definitivamente lo que tenemos que tomar en cuenta en el sentido de introducir o no introducir o variar algún texto del proyecto de enmiendas es el control de constitucionalidad que previamente se realizó por parte de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte tiene la atribución y la ejerció de informar el procedimiento cada vez que un tipo de estos proyectos se presenta para una eventual consulta popular o para un eventual tratamiento legislativo vía enmienda legislativa. Entonces, yo creo que los textos, en definitiva, si son de forma, no afectarían el fondo, que ya fue revisado por el control constitucional y fue avalado para este procedimiento. Yo creo que eso es lo importante para tomar en cuenta. Y en este sentido, la disposición transitoria que solicita el señor presidente de la República es de forma, no altera el fondo de aquella parte de las propuestas de las 16. Personalmente pienso que sí, personalmente pienso que va en función de la forma, es decir, desde cuándo la transitoria entraría en vigencia y desde cuándo no. Okay. Recordemos que ya el Código de la Democracia tiene una disposición similar en el sentido de que toda reforma legal en general que afecte a un futuro proceso electoral tiene que entrar en vigencia un año antes de la convocatoria a ese proceso electoral. Bueno, dejamos claro entonces esta posición desde la óptica jurídica constitucional. Voy donde Ricardo Cobo, que me acompaña acá en los estudios de la ciudad de Quito. ¿Alguna observación a lo indicado por Javier Zavala? Y si no, pues entramos directamente al análisis político. A ver, yo creo que frente a Javier Zavala poco se puede decir. Cada cual en lo suyo y definitivamente estamos frente a una voz bastante autorizada sobre eso y yo sería un iluso el discutir con él. Ok, entonces vamos al escenario político. El hecho de que Rafael Correa haya anunciado esto, si bien todavía no es oficial en el sentido que él no va a participar en las elecciones, ya tiene fuerza y se plantea un escenario político electoral en 2017 sin Rafael Correa. ¿Cómo se mueven entonces las fichas en este tablero? A ver, partamos de primero puntualizar que todavía estamos en un cuadro posible, dado que todavía el asunto transitoria no es cosa juzgada. Entonces vamos a hablar en términos de lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto ha causado por lo pronto? Yo creo que es acertado el término de patio el tablero en este caso, ¿sí? Y creo que tenemos nosotros un escenario electoral disperso. Y no solamente disperso en función de las coaliciones, unidades o alianzas electorales que se cuajen, sino disperso en el sentido en que todos los posibles y precandidatos están poco desdibujados, bastante poco perfilados, ¿sí? Diluidos, y no tenemos todavía un panorama estrictamente como para poder decir esto va por este lado. Y lo más complejo es en dónde se está insertando la arena electoral. El escenario donde se está insertando, porque es un escenario que yo podría afirmar que está manejándose con 4 pistas, ¿sí? Una, la pista que tiene que ver en la dinámica propia de Alianza País y Gobierno. 2, la dinámica bastante diluida y poco perfilada de una oposición. Hay una dinámica también
que viene desde la recomposición de movimientos sociales, ¿sí? Que por fines pedagógicos, en términos de Quito, podríamos llamarlo como ejido, ¿sí? Y hay otra dinámica ciudadana que no logra insertarse y empatarse con los movimientos sociales, pero sin embargo se está gravitando sobre las pegadas o no llegadas que tengan las propuestas de los partidos políticos. Ok, quedémonos ahí. Vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil, donde Javier Zavala, ¿concuerdas con Ricardo Cobo que la ausencia eventual en el escenario 2017, me refiero a las elecciones del 2017, de Rafael Correa, primero patea el tablero electoral y dos, abre un gran espacio y que todos los actores políticos que aspiraban al 2017 quedan completamente desdibujados? En primer lugar, yo coincido con Ricardo en el planteamiento que está haciendo. En segundo lugar, le agradezco su comentario personal. Pero, en todo caso, definitivamente, uno, pateó el tablero político, coincido con eso. Dos, quitó el cuco del escenario político, cuando todos estaban preparados para pelear contra ese cuco. En tercer lugar, una de las variables que saldría del escenario son los enconos, las impugnaciones de tipo personal que normalmente se le han hecho a Rafael Correa, como su estilo, su personalidad, su forma de manejar las cosas. Y eso, en teoría, acrecentaría o profundizaría el debate político hacia temas serios como el modelo político o el modelo económico. Porque si le quita lo personal, tenemos que irnos a lo serio. Y en cuarto lugar, creo que definitivamente acrecenta en gran medida las aspiraciones de varios precandidatos que sin el cuco al frente van a sentirse con mayores posibilidades de triunfo. Bueno, vamos a ese tema entonces. Es decir, a ver, Javier ha dicho dos temas que creo que deben ser ingredientes para el análisis y el debate. Dice, en ausencia del cuco, entre comillas, para los actores políticos que se veían disminuidos frente a un Rafael Correa, dice, tenemos que pasar a temas serios que vienen a ser los modelos políticos, económicos y de desarrollo. Y lo otro es, los actores que aspiraban podrían tener más espacio en ese sentido. Comencemos por lo primero. ¿Vamos a entrar a discutir modelos políticos, económicos en las próximas elecciones? Yo más bien creo que eso se diluye. Es precisamente donde se diluye. ¿Por qué? Porque precisamente la presencia de Correa era casi obligatorio que los opositores tengan que buscar puntos convergentes y buscar respuestas unitarias. La ausencia de Rafael Correa en el escenario electoral, ¿sí? Fuera del cuco, sí, más bien dispersa. Y la posibilidad de esa convergencia, de esas alianzas, que necesariamente tenían que ser escritas, ¿sí? Con discusiones de modelos económicos, políticos y de proyecciones, ¿sí? Un poquito más a mediano y largo plazo, porque es así como se construyen las unidades, ¿no? No se construyen en base de candidatos, sino en base de convergencia. Y si no son los modelos políticos, ¿dónde se va a centrar la discusión política electoral? Entonces creo que nuevamente vamos a tener posiblemente una diáspora, ¿sí? De varios candidatos y que van a jugar lo que ya estamos acostumbrados. Es decir, el marketing para posicionamientos y recordaciones. Marketing para posicionamientos. Javier Zavala, ¿tú estás más convencido de que el espacio del debate va a ser en los modelos político-económicos de desarrollo? ¿Tú te atreverías a decir que va a suceder acá, en ausencia de Rafael Correa, una réplica de lo que está sucediendo en Argentina en estos momentos? A ver, yo lo que pienso es que debería ser así. Yo no digo que necesariamente va a ser así. Yo creo que sacado el tema personal del escenario electoral, obviamente los temas tienen que converger, como dice Ricardo, hacia modelos políticos o económicos, que es lo que debería debatirse realmente. Y yo creo que el inicio de esto lo vamos a ver con la probable marcha o protestas en contra de la aprobación de las enmiendas, porque ya sacada la reelección, o mejor dicho, postergada la reelección, y si ya se ve que Rafael Correa no va a ser candidato, ya como que las marchas y protestas pierden un poco de sentido. Debería ser así, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Estamos en el Ecuador.
Sobre todo ese último punto. Pero ahora, vamos a los actores. ¿Qué tipos de actores hay? Porque aquí hay algunos ingredientes. A ver, tenemos un Guillermo Lasso de la derecha, que últimamente no ha estado tan intenso como cuando recién comenzó luego de las elecciones pasadas. Y tenemos un ingrediente nuevo que se llama Alberto Dajic. Alberto Dajic está entrando a opinar, etcétera, etcétera. Alberto Dajic tiene espacio y rompe el espacio de la derecha, Ricardo Cobo, y luego voy donde Javier Zavala. A ver, para caracterizar, primero, sí es cierto, hemos tenido ya y estamos acostumbrados prácticamente en el escenario a tener a un Guillermo Lasso que podemos afirmar que tiene 8 años de campaña. Sin embargo, no ha tenido resultados. Yo creo que ha cometido errores bastante graves de estrategia electoral, y entre ellos el pensar que es posible en el Ecuador tener campañas electorales de largo aliento. Todavía el sistema democrático, el electorado no resiste aquello. Bueno, hay un desgaste también por parte de Guillermo Lasso. En el caso de Alberto Dajic, yo creo que su inserción, más bien en el escenario, tiene que ver con otras cuestiones. Él está básicamente ni siquiera proponiendo un modelo, porque él no ha propuesto un modelo económico. Lo que ha propuesto Alberto Dajic son medidas económicas que son totalmente distintas, y medidas económicas que de alguna manera sí son compatibles con las famosas recetas del Fondo Monetario Internacional, que bien las conocemos, ¿sí? Entonces, no veo todavía que Alberto Dajic se perfile como un candidato, y tampoco lo vería con mayores proyecciones. Yo vuelvo a insistir, Carlos, como varias veces en este programa, yo creo que la franja, el andarivel de un outsider más bien se ha ampliado. Si antes existía esa posibilidad, ¿sí?, de alguien que corra desde afuera, yo creo que hoy esa banda está totalmente... Ok, vamos donde Javier Zavala de nuevo al estudio de Guayaquil. Javier Zavala, la derecha se divide, la derecha se diluyó, Guillermo Lasso se desinfló, la entrada de Alberto Dajic tiene un ingrediente novedoso, nuevo para la derecha en las elecciones del 2017. Alberto Dajic está jugando a lo Alan García del Perú en su momento. A ver, yo coincido con Ricardo, yo no lo vislumbro a Alberto todavía como candidato, o como precandidato debería ser mejor. Yo creo que definitivamente lo que he venido es a opinar en cierto sentido bajo su sesgo ideológico, económico, al respecto del modelo económico que se está manejando en el Ecuador y las probables alternativas frente al problema que tiene el país. Yo no lo veo como candidato. La derecha por ahora está unida en torno a una lucha contra la reelección. Y eso es lo que yo decía hace poco. Eliminado el fantasma o eliminado el cuco de Rafael Correa, ¿qué va a pasar con esas concertaciones que se armaron en torno a impugnar las probables enmiendas? Entonces, creo que hay muchas variables todavía, porque, por ejemplo, si no va Rafael Correa, ¿quién es el sucesor? Se dice que Lenín Moreno, se dice que Jorge Glass. ¿Con qué libreto va el sucesor por la 35? ¿Va con libreto? ¿Va sin libreto? ¿Qué va a pasar con la Asamblea Nacional? Porque definitivamente sin una imagen como Rafael Correa, que arrastra asambleístas, yo creo que ni de lejos Alianza País va a llegar a las 2/3 partes de la Asamblea. Entonces, se van a diseminar las fuerzas políticas. ¿Qué va a pasar? O sea, hay mucha variable todavía e insisto, coincido con Ricardo en el inicio de su intervención. Hay pocas certezas. Y dentro de estas pocas certezas que mencionas tú y que también menciona Ricardo, ¿también coincides con Ricardo en el sentido de que hoy hay un espacio muy amplio para un outsider? A ver, yo creo que los candidatos nacen de los espacios. Es decir, yo no creo que el candidato hace el espacio. Es una opinión muy personal. Yo creo que el espacio ideológico en un país está lleno, muy lleno, o está vacío. Y yo creo que el candidato, para cada proceso y en cada coyuntura, se inserta en el espacio. Y fue, por ejemplo más claro, el de Rafael Correa, en su momento. En su momento ocupó el espacio y ha tomado el liderazgo del país por 10 años. Entonces, la pregunta del millón para mí sería, hacia el 2017, ¿cuál es el espacio que un eventual candidato no visto todavía debería ocupar? Yo creo que es complicado. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Hemos hablado que la derecha estaba unida en torno al tema de la propuesta de reelección, es decir, postulación indefinida que puede terminar en reelecciones. Al quitar ese tema, la derecha queda un poco desubicada y esa unidad ya no se
ya no se instrumentaría con tanta fuerza porque ahora hay espacio electoral. Ahora, vamos al tema de Alianza País y vamos al tema de la izquierda. Se habla, como dice Javier Zavala, de la posibilidad de Lenín Moreno, incluso se han hecho algunas aclaraciones en estos últimos días. Se habla también de una posibilidad de Jorge Glass o de un binomio Moreno-Glass. Pero el propio presidente de la República dice, aquí el tema va a ser la Asamblea. Ricardo Cobo. A ver, yo creo que, mira, para tener una visión de lo que sería el escenario electoral, tendríamos que dos variables que tomar en cuenta. Una, la variable territorial. Variable territorial que es bastante compleja, porque incluso para Alianza País es compleja. Recuérdate que los resultados de febrero establecieron más bien un control territorial que favorecía Avanza. Recordemos las contabilidades de los alcaldes y los gobiernos locales. Entonces tenemos una variable territorial que es vital para establecer estrategias electorales, tú lo sabes, Carlos, bastante dispersa y complejísima. Nadie gravita ahí. Por otro lado, eso es cierto, también son las famosas andariveles y franjas que yo no me inclino mucho a observar porque en el Ecuador no es un país ideológico. Es un país más bien como que de propuestas mucho más amplias. Y creo que la banda que queda, el andarivel que queda vacío es precisamente el andarivel de la ciudadanía. Andarivel por donde corrió y surgió Rafael Correa. Ese precisamente queda vacío. Si la propuesta es digamos, dependiendo del actor que plantea siempre el gobierno, que tiene la batuta en muchas cosas. A ver, me haría interrogantes. ¿Lenín Moreno cubriría esa franja? Porque Glass estaría muy distante, Cordero muy distante, Serrano muy distante, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver los actores en concreto que se vayan planteando. Entonces, mi interrogación sería estrictamente en el caso de Lenín Moreno, si él sería capaz, tendría la capacidad de poder cubrir esa franja ciudadana, que es amplísima y que ya... Okay. Y la otra, mira, si en términos estrictos podríamos hablar que en el Ecuador, en las tres últimas elecciones presidenciales, han sido ganados desde la franja de los offside. Ok, vamos entonces donde Javier Zavala. Javier Zavala, con esto ya terminamos. El tema de Alianza País, ahí también hay unos movimientos, es decir, hay una declaración de Gabriela Rivadeneira diciendo no, que Rafael Correa continúe, es decir, al interior también surge un debate y eso genera mayores espacios al interior de Alianza País. Lenín Moreno es el de mayor probabilidades. Es que, por supuesto, la salida de Rafael Correa del escenario electoral también plantea un reto hacia Alianza País, porque es un tema de fortalecimiento, es decir, vamos a correr electoralmente sin Rafael Correa y vamos a correr electoralmente con fulano de tal. Fulano de tal satisface realmente lo que es la franja ciudadana que ha citado Ricardo. Esa es la pregunta del millón, es decir, ¿solamente será eventualmente Lenín Moreno el candidato de la 35 o eventualmente Jorge Glass? ¿O habrán otros candidatos? ¿Alianza País se fortalecerá hacia su interior? ¿Se cohesionará o no? Porque para nadie es un misterio también que, como todo movimiento político, hay sectores de pensamiento dentro de Alianza País. Por lo tanto, la pregunta del millón es si seguirá cohesionada Alianza País sin perjuicio de que Rafael Correa no corra electoralmente. Pero daría la impresión, y con esto termino para los dos y rapidito, comienzo con Javier, es decir, aquí la clave va a ser la gobernabilidad, quién tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Pero el momento que dice, no se puede también reelegir a los asambleístas que ya han sido reelectos por segunda ocasión, entra también en un espacio grande de renovación dentro de la Asamblea Nacional, fundamentalmente para el propio Alianza País. Javier Zavala y luego Ricardo, y con eso terminamos. No quiero entrar en el pensamiento o especular sobre el pensamiento, la idea o los planes de Rafael Correa porque sería imposible. Pero lo que sí quiero decir es que una de las certezas que yo tengo sobre esta movida del tablero político de Rafael Correa es el reto hacia su propio partido. Es decir, yo creo que lo que tú estás planteando es un reto ya previsto por Rafael Correa y ya lanzado en el tapete. Es decir, vamos a ver qué pasa con la 35. Tienen que jugársela, comillas, sola. Y vamos a ver qué pasa. Es decir, les planteó el reto a que se obliguen a cohesionarse y consolidarse en ausencia de él.
A ver, yo planteo una cosa porque a veces usamos términos poco rigurosos. Concibo gobernabilidad de la mano de legitimidad. Es decir, ¿cómo legitimamos un gobierno? Que no significa legalizamos, porque eso se legaliza a través de una contabilidad de votos en el Tribunal Electoral. Es cómo legitimamos, y ahí veo lo complejo, y ahí veo yo que entramos a un periodo muy frágil, extremadamente inestables, porque precisamente los pisos de legitimidad están severamente lesionados. Ricardo Cobo, muchas gracias. Javier Zavala, muchas gracias por compartir este análisis del panorama político electoral de cara al 2017, que evidentemente ese tablero político electoral fue pateado por Rafael Correa en el momento que anuncia su posible no participación en el proceso electoral del 2017. Y digo posible no participación por cuanto todavía la disposición transitoria, independientemente cuál sea la decisión personal de Rafael Correa, la disposición transitoria no está aprobada por la Asamblea Nacional Legislativa. Pero bueno, así es en nuestro Ecuador, el Ecuador intenso en la política y sobre todo en lo electoral. Es como el fútbol. Cada vez que gana la selección de Ecuador y cada vez previo a un partido, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo es director técnico. En política es igual, pero ahí están los análisis, ahí están los insumos para que ustedes sigan evaluando y sacando sus propias conclusiones. Javier, un abrazo. Ricardo, otro abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.